Bueno, muy buen día. El día de hoy vamos a exponer sobre espina bífida y mielomeningocele. El grupo expositor está conformado por Janet Morales, Santiago Díaz, Felipe Castro, Nicolás García y quienes habla Santiago Díaz. Bueno, en nuestro índice general vamos a encontrar la definición de la enfermedad, la epidemiología, factores de riesgos y causas, fisiopatología, manifestaciones clínicas, clasificación de la patología, semiología médica y fisioterapéutica, evaluación médica y fisioterapéutica, intervención, perdón, y referencias. Bueno, en la definición vamos a encontrar que la espina bífida es una anomalía congénita que surge del desarrollo incompleto del tubo neural, el cual se genera en el primer mes de gestación. Usualmente, o sea, dicen que es en el primer trimestre de gestación, pero el tubo neural, más que todo, es en el primer mes de gestación, el cual abarca problemas en la formación ósea de la columna vertebral y de la médula espinal. En esta patología congénita es causada por el mal desarrollo de los tejidos ectodérmico, mesodérmico y neuroectodérmico. El proceso del cierre neural puede verse alterado por factores genéticos, nutricionales, ambientales, también por la deficiencia de la vitamina B9 y zinc, lo que provoca que este cierre no se cierre, que este cierre no ocurra en las lesiones vertebrales que se ubican en la porción final. Y por otra parte, el mielomeningocele es una patología, generalmente es un subtipo de espina bífida más frecuente y generalmente se ubica en el 50% a nivel dorsolumbar, en el 25% a nivel lumbar sacro y el 10% a nivel cervical y dorsal, y se caracteriza por la ausencia por la ausencia de estructuras como los arcos y la dura madre posterior. Además de esto, también el cierre cutáneo no se termina de desarrollar en dos niveles o más niveles. Y las raíces de los nervios suelen estar adheridos al saco o también pueden estar de manera dispersa. En la epidemiología encontramos que cada año nacen aproximadamente 1.400 niños en Estados Unidos con espina bífida, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Esta alteración en el desarrollo del tubo neural tiene una incidencia de 4 a 5 niños por cada 10.000 neonatos y corresponden a una de las principales causas de discapacidad neurológica, motora y también cognitiva. Bueno, ahora vamos a hablar de unos factores de riesgo. Como lo dijo mi compañera, la deficiencia de folato en el cuerpo de la persona embarazada. Como bien sabemos, el folato es la vitamina B9 en su forma natural. Esta es esencial para el desarrollo saludable del bebé y pues su deficiencia eleva el riesgo de espina bífida y problemas en el tubo neural. De igual manera, la obesidad. Tener obesidad al momento del embarazo también se asocia a un mayor riesgo para espina bífida. De igual manera, antecedentes familiares de efectos del tubo neural. Tener un niño con una afección que daña el tubo neural aumenta ligeramente la probabilidad de que al tener otro bebé con la misma afección, pues este riesgo aumenta incluso más si la afección ya se ha presentado anteriormente en dos hijos. Algunos medicamentos, como lo pueden ser los anticonvulsivos, como el ácido valproico, pues durante el embarazo también aumenta el riesgo de tener un bebé con espina bífida, ya que estos medicamentos suelen interferir en la capacidad del cuerpo para usar el folato y el ácido fólico. De igual manera, la diabetes, al no tener una diabetes controlada, pues se aumenta el riesgo. También el aumento de la temperatura, ya que algunas pruebas indican que el aumento de la temperatura corporal en las primeras semanas del embarazo pueden aumentar el riesgo para tener espina bífida. Algunas causas. Bueno, principalmente los DTNA son causados por combinaciones de genes heredados de ambos padres y por factores ambientales. Por este motivo se consideran que son rasgos multifactoriales, lo que significa que muchos son los factores tanto genéticos como ambientales que pues contribuyen a su aparición. En los factores ambientales, como se habló previamente, incluye la obesidad, la diabetes sin tratar y ciertos medicamentos. Según los Centros de Prevención y Control de las Enfermedades, la tasa de incidencia de los de TNA varían según el estado y país.
Y los factores ahora, pues, genéticos, perdón, es una vez que nace un niño con DTNA en una familia, las probabilidades de que vuelva a ocurrir aumentan al 4%, ya que es importante comprender que la segunda vez que se puede presentar un defecto del tubo neural distinto. Un ejemplo, si un bebé nace con anencefalia, el segundo puede que nazca con una espina bífida. Ya para hablar sobre la fisiopatología, hay que entender que no se sabe con certeza qué es lo que causa la espina bífida, sin embargo, se asocia con factores genéticos y ambientales, los cuales desencadenan el desarrollo de la espina bífida. Bueno, la literatura menciona que desde el 16º día de gestación se produce la formación de la placa neural. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que primero se origina el canal y luego el tubo neural. Posteriormente a esto, el tubo neural y el epiblasto se interponen en el mesénquima que constituye la meninge, el arco posterior y el plano aponeurótico y muscular. Los defectos del tubo neural se producen durante las primeras semanas, o sea, la tercera y cuarta semanas de la concepción, afectando la tercera capa embrionaria, que esta sería el ectodermo, que es la capa más externa, que forma la piel del sistema nervioso. Dentro de esta, el sistema nervioso se forma a partir de una porción centralizada, em, conocida como placa neural, y esta placa con el tiempo se pliega sobre sí misma, que esto lo conocemos como invaginación para crear el primer surco neural, que luego se une como un aspecto dorsal para formar al final el tubo neural. ¿Qué es lo que sucede? Que en cualquiera de estas etapas se puede dar una afectación generando una espina bífida o el caso más probable, mielomeningocele. ¿Con qué se relaciona? Con un aumento en la alfa-fetoproteína, que esta se describe en dos tipos de teorías, porque hay muchas. Pero las que tienen más evidencia mencionan una, que hay un mal desarrollo del tubo neural y dos, que se desarrolla el tubo neural, pero como es tan delicado y tan débil, se rompe. Y esto genera los defectos del tubo neural. Ambos, ambas teorías se ven relacionadas con el aumento de alfa-proteína alfa-fetoproteína y también estos genes que aumentan su producción. Y también se relaciona que en la segunda teoría que les mencioné, que se rompe ese tubo neural con la toxicidad del líquido amniótico, porque se ha relacionado con una toxicidad, entonces se hacen procedimientos antes de las 26 semanas que se postulan o que se piensa que se va a tener el parto y horas después del nacimiento, porque se ha relacionado que el líquido amniótico es tóxico y se relaciona con una lesión secundaria, además del rompimiento del tubo neural. Bueno, aquí intentamos relacionar la fisiopatología con la menomeningocele, entendiendo que hay factores ambientales y factores genéticos. Entonces, en los factores ambientales tenemos que son multifactoriales e idiopáticos y hay factores predisponentes como la diabetes y el uso de fármacos como la isotretinoína, que también junto con un ácido fólico deficiente nos van a dar alteraciones genéticas o que más las alteraciones genéticas como este tipo de gen nos va a dar una alteración en el metilentetrahidrofolato, que básicamente va a dar una desregulación de proteínas y los componentes importantes para el desarrollo de la placa neural, afectando el proceso de la neurulación, que básicamente es el proceso en donde se desarrolla el tubo neural, dando la espina bífida. Listo, ya para las manifestaciones clínicas, pues esto depende del tipo de espina bífida que presente. Los síntomas más comunes son apariencia normal en la espalda del bebé, como un mechón de pelo, hoyuelo o marca de nacimiento, dolor en la espalda o piernas, deformidad ortopédicas en las piernas, problemas intestinales de vejiga, pérdida de sensibilidad por debajo de la lesión y parálisis en miembros inferiores. En cuanto a la semiología, encontramos la debilidad de los músculos centrales y de las piernas, acompañada de la pérdida de la sensibilidad de la ingle, los pies y de las piernas. La dificultad para respirar y tragar, un- la más común que es identificar una malformación en la columna. También encontramos debilidad en los brazos, la incontinencia, ya está que la mayoría de las personas con espina bífida tienden a tener la incontinencia porque esta enfermedad afecta los nervios que controlan las funciones de la vejiga y los intestinos. Ah, también encontramos la dificultad para prestar atención y entender conceptos, el deterioro de las habilidades motoras y la memoria, y la dificultad con la solución de problemas y organización. De mismo modo, encontramos otras complicaciones que se pueden observar a medida que vamos envejeciendo, como lo son
las úlceras en la piel, la baja densidad mineral ósea, el deterioro de la fertilidad masculina, la obesidad, la insuficiencia renal, la pubertad precoz, la apnea de sueño y la depresión. Pero ya en cuanto a la evaluación médica, tenemos que durante la gestación vamos a tener análisis de sangre para encontrar la proteína alfa-fetoproteína, las ecografías, amniocéntesis, que es la muestra del líquido amniótico para ver el nivel de esta misma proteína, la amplificación completa por PCR de los exones del gen que anteriormente mencionamos para su posterior secuenciación. Tenemos dos signos, el signo de limón, que básicamente se visualiza en corte de diámetro biparietal y se da por el aplanamiento de los huesos frontales, y el signo de banana, que es la alteración de los hemisferios cerebelosos que tendrán una forma cóncava en su parte anterior y una obliteración de la cisterna magna. Y ya en el posparto, en una espina bífida oculta, se debe haber presencia de la zona de la piel con pelo o un hoyuelo en la espalda, y también se puede evaluar o diagnosticar por estudios por imágenes de radiología, resonancia magnética y TAC. En cuanto a la evaluación fisioterapéutica, tenemos el sistema de clasificación de la función motora gruesa o Gross Motor Functional y la escala de movilidad funcional, la FMS, que se especifica para medir la movilidad y la locomoción desde desde distancias cortas hasta largas con el objetivo de identificar la capacidad de movilidad en distintas situaciones. Tenemos la clasificación funcional del mielomeningocele, la MMFC, que básicamente clasifica cada enfermedad o tipo de mielomeningocele según su tipo de lesión, la característica funcional, la clasificación y el dispositivo de asistencia que éste necesite. Em, También tenemos la escala Frankel, que básicamente se compone de 5 puntos. Esto es muy parecido a la escala ASIA que ya hemos visto. Básicamente se compone de la A a la E, en donde A es lesión completa y la E es normal. Y pues ya tenemos la escala ASIA, que también sabemos que nos sirve para clasificar, según la escala de Frankel, el nivel de lesión. Y en la escala ASIA también podemos valorar otros tipos de cosas como la sensibilidad y los miotomas. También tenemos la escala WEFIM, que es la Functional Independence Measure, que es la versión pediátrica de la escala FIM, que cuenta con 18 elementos que evalúan la autoatención, movilidad y cognición, la Seating Balance Scale y Transfer Assessment Instrument, que evalúa equilibrio en sedestación y habilidad para realizar transferencias. Obviamente el análisis de marcha, el índice de Bartel, que mide la funcionalidad de independencia, y la escala FLAC. De mismo modo encontramos cuatro tipos de espina bífida. Como se ha mencionado, la espina bífida se refiere a una malformación que repercute en el desarrollo del tubo neural y demás estructuras en la periferia. Pues encontramos cuatro tipos. En primer lugar encontramos la espina bífida oculta, que esta es la forma más leve y también es la más frecuente, en la que uno o más huesos de la columna se encuentran mal formados. Ah, por su nombre se da a que está escondida e indica que una capa de piel cubre la abertura que hay en los huesos de la columna. Por lo general, este tipo no presenta síntomas y suele descubrirse por casualidad con una radiografía o una prueba similar. Segundo lugar, encontramos los defectos del tubo neuronal cerrado, que en esta se pueden presentar malformaciones de grasa, huesos o de las membranas que recubren la médula espinal. Muchos de estos requieren cirugía durante la infancia y en este caso específico, en los defectos de tubo neuronal cerrado, las personas tienden a tener debilidad en las piernas y problemas con el control de la vejiga y los intestinos. En tercer lugar, encontramos el meningocele, en los cuales pues, las meninges emergen a través de una abertura en la columna. Entonces, como se puede evidenciar en la imagen, hay una pequeña protrusión en la columna. Entonces, esta suele estar producida por un saco que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y pues, bueno. Es un problema con la cobertura ósea de la columna que hace que esto sobresalga. Esta malformación no contiene nervios y puede o no estar cubierta por una capa de la piel. Y por último encontramos el mielomeningocele, que esta es la forma más grave de espina bífida, en la cual una parte de la médula espinal o nervios quedan expuestos en un saco a través de una abertura de la columna vertebral.
Entonces, como podemos tener como referencia la primera imagen, pero con los nervios incluidos en la tercera imagen, pero con los nervios incluidos en esa protrusión. Generalmente esta se trata con una abertura que puede, bueno, es una abertura que se cierra quirúrgicamente mientras el bebé está en el útero o poco tiempo después de nacer. Listo, ya para hablar tema de tratamiento médico, se debe tener en cuenta el tipo de espina bífida, ya que, por ejemplo, la espina bífida oculta, pues no es necesario realizar un tratamiento quirúrgico, pero el resto de patologías sí necesitan un tratamiento quirúrgico. Se realiza un tratamiento antes de las 26 semanas de embarazo, en el cual abren a la madre, luego la matriz, esto pues es el útero, y pues reparan la médula espinal del bebé. Finalmente cierran el útero y el vientre. Se dice que los bebés que realice esta operación tienen menor probabilidad de sufrir discapacidad, por ende pues son menos propensos a emplear dispositivos para lograr caminar. En el caso de mielomeningocele, pues se requiere realizar una operación en las primeras 72 horas después del nacimiento, pues esta contribuye a minimizar el riesgo de contraer una infección de los nervios que se encuentran expuestos y protege a la médula espinal. La cirugía se puede llevar a cabo de manera prenatal y postnatal, pero la cirugía prenatal ha mostrado mayor beneficio en comparación con la postnatal, como mejoría en los resultados neurológicos y funcionales a largo plazo. Y por último, para el tratamiento fisioterapéutico, tenemos que el objetivo es optimizar el desarrollo motor y mejorar la función muscular, empleando el entrenamiento de fuerza, ejercicios aeróbicos para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, movilizaciones de miembro inferior, trabajo de sensibilidad, tratamiento postural durante los primeros meses de vida, especialmente durante la estancia en UCI y hospital, y entrenamiento de la marcha en caso de que pues, la patología lo deje. Y por último, si quieren profundizar más en en el tratamiento, les dejamos un binomo para que ustedes profundicen más. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí están las referencias.